Hola doctora, ¿cómo le va? Buenas ¿Cómo le noches. va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro Verdaderamente. mucho. Fue doble turno esta semana, sin lugar a dudas. Doble turno hicimos esta semana, sí, sí, Efectivamente, estuvimos el martes, ahora de nuevo, distinto horario, distinta franja, como un programa de emergencia, diría, el día. exactamente. Decepción. Sí, y la idea que se me generaba cuando comenzábamos a plantear lo de hoy, que se vincula, por ejemplo, con la reapertura del Teatro Municipal, pensaba en las reaperturas de otras actividades y de qué manera serán distintas, no sé si en el corto plazo, producto de que estamos en la pandemia, sino qué habrá de cambiar, qué se modificará después que entremos en el nuevo espacio, en los nuevos espacios y aprendamos a convivir con el COVID-19. Y cuando haya más gente vacunada y todo Y es, eso. y es una experiencia extraña, ¿eh? Hoy me tocó, por proyectos que tenemos, hacer sesión de fotos y, y sin barbijo. Y fue raro, fue como movilizante, ¿no? Nos hemos acostumbrado a tener el barbijo, a que eso sea una barrera, nos da seguridad, y cuando por ahí necesitamos hacer alguna actividad sin el barbijo, al menos en mi caso en particular, como que había una sensación de extrañeza. Ujú. Y además pensaba en, si bien es cierto que algunos niveles educativos ya han vuelto a la presencialidad, hoy se conoció la vuelta o la apertura de las actividades en el nivel universitario con la resolución firmada por el ministro de Educación. ¿Cómo se piensa esa vuelta en las universidades? Complejo, ¿no? Porque firmar un papel es muy sencillo, ¿no? Y decir, bueno, volvemos es sencillísimo. Pero las universidades en general congregan población estudiantil que no vive de forma continua en la ciudad, ¿no? Muchos estudiantes son de la zona y, y bueno, pasan la mayoría del año en la ciudad, pero, pero luego vuelven, retornan a sus lugares de origen durante vacaciones, verano, y por la pandemia muchos y muchas estudiantes eh, volvieron y están en sus ciudades de origen, en sus lugares de origen. Queda aproximadamente, con mucha suerte, 2 meses de clase. Claro. Eh, es casi eh, infantil, poco racional, poco planificado, un tanto desordenado, pensar que podamos obligar a este cuerpo estudiantil a radicarse en la ciudad de manera urgente, ¿no? Ujú. Y entonces ojalá se planifique muy bien la vuelta a la presencialidad. Ojalá se prioricen aquellas actividades que sí o sí requieren de la presencialidad. Y que en aquellos casos en que los estudiantes y las estudiantes no puedan resolver el radicarse hoy inmediatamente en la ciudad, se pueda pensar alternativas que sean inclusivas, ¿no? Porque muchos de ellos, en mi caso tengo alumnas y alumnos que están incluso en otras provincias y que estudian en el Departamento de Humanidades donde yo trabajo, y en esos casos han dejado de alquilar. O sea, no es que siguieron, hace un año y medio, casi dos, que estamos con esta situación, ¿no? Entonces no siguieron alquilando el lugar en el que estaban viviendo pre-pandemia. Resolver eso de un momento para el otro es muy complicado, ¿no? Ujú. Así que yo espero que la universidad resuelva la vuelta a la presencialidad de una manera
más planificada que lo que se ha venido mostrando hasta ahora en relación a la presencialidad y la pandemia. Y no lo digo por el departamento en el que yo trabajo, que por suerte, desde sus directivos, han priorizado el bienestar, el cuidado, la salud, y han sido muy racionales y sensibles al momento de pensar las actividades que hacemos desde el departamento, la presencia en el departamento, y además lo han pensado muy paulatinamente, ¿no? Como también para ir con paso firme y seguro. Así que bueno, espero que eso sea imitado por el rectorado de la Universidad del Sur, que hasta ahora, a mi entender, se ha venido manejando de manera bastante desprolija a este respecto. Y una más, antes de meternos en el eje central del programa de hoy, es algunas propuestas, producto de las elecciones dentro de la universidad de la semana que viene, es la convivencia, a partir del año que viene, virtualidad y presencialidad. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, digamos, quienes hemos estado trabajando durante la pandemia en distintas áreas y a partir de la virtualidad, sabemos que esto, que en un primer momento nos trajo muchas dificultades, con el tiempo empezamos a ver que algunas cosas de esta virtualidad eran positivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que, bueno, iremos viendo y consensuando qué cosas de estas van a permanecer. Tuvo cuestiones muy positivas respecto del el acortamiento de distancias, la posibilidad de generar contactos federales, actividades con personas que no estuvieran en nuestra ciudad, en nuestra universidad, y procesos que fueron muy exitosos. Entonces, de todo eso pasado y ordenado todo esto, habrá que sentarse a pensar y ver cómo lo que dejó de positivo la pandemia se puede aprovechar para reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la universidad, sin dejar de desconocer que, por supuesto, la relación con el otro cara a cara es, desde lo pedagógico, la situación óptima, ¿no? ¿Y se puede lograr que sea general y no dependa de cada profesor o de cada profesora? Y bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Que pudiéramos generalizar esta situación. Y además, por eso hablaba de pensar, de evaluar y de consensuar. Así que, bueno, eso tendrá que ser en un segundo momento, ¿no? O sea, habrá que evaluarlo, planificarlo, y a partir de ahí dar pasos en adelante en la gestión. Bien. Hablamos de la reapertura del Teatro Municipal porque esta semana se conoció la decisión que a partir de la semana entrante comience a funcionar o refuncionar ese espacio cultural de Bahía Blanca. Hay que decir que fue realmente traumático, fue muy traumático en el sentido de las problemáticas que se generaron y que mostraron el cierre del Teatro Municipal. Y parte del video que hemos editado para hoy muestra exactamente eso, porque estaba quien lo anunció, que fue durante la gestión de Ricardo Margo, y pasó la gestión de Morena Roseló, y ahora estamos con el de González Casali, que estaba a cargo del espacio cuando se produjo el cierre temporario. No había fecha al principio. Cuando le preguntaron a Margo, ¿y en qué fecha crees que se podría abrir? Y no sé, porque fue en marzo de 2018. Y él dice, y la verdad que este año seguro que no. Y bueno, pasaron muchos meses hasta que finalmente se reabrió. ¿Preferís que le demos entrada Si está al ahí para que... invitado? No sé, sí, Y buenísimo. después miramos juntos el video. Bueno, perfectamente. Bueno, nuestro invitado de hoy es el director teatral Alejandro Méndez, una persona que ha realmente batallado durante todo este tiempo para la reapertura del Teatro Municipal. No solo es la única batalla que ha encarado varias, ha estado en la calle reclamando al respecto, y va a ser un gusto charlar con él
y mostrar las perspectivas que ha manifestado y qué piensa. Y hay algunas críticas incluso a la propia reapertura, porque se comenzó, si bien son actividades gratuitas, se comenzó con una actividad, la reapertura en sí va a ser con artistas que no son de Bahía Blanca, sino es, por ejemplo, Elena Roger, y ha generado una crítica por parte de algunos artistas locales al entender que el Teatro Municipal de Bahía Blanca debiera comenzar sus actividades con gente de Bahía Blanca, pero eso no va a pasar de esa manera, doctora. Esto va a ser con entradas que se pueden sacar, o sea, se piden, hay que ir a buscarlas al teatro y de esa manera se puede efectivamente ingresar. Son gratuitas, eso hay que remarcarlo. Pero hay que remarcar al mismo tiempo que hay una variedad y se comienza con artistas de afuera. Y es síntoma, ¿no? Sí, es un síntoma muy claro de Sí. cómo piensa esta gestión lo cultural, ¿no? Y cómo piensa la cultura local. Ale, te damos la bienvenida, si querés prender cámara y micrófono, así compartimos con vos. Ahí estás. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas noches, Alejandro, un gusto, gracias, buenas noches. Bien, bien. Un gusto Hola, estar con nosotros esta noche. ¿Cómo va? Buenas noches. No, te decíamos, Muy bien. o sea, decíamos, una batalla para la reapertura del Teatro Municipal que te vio en la calle, además. No fue solo desde las redes sociales o de los discursivos, sino que estuviste ahí poniendo el cuerpo para que se reabra ese teatro. Sí, como tanta gente, ¿no? O sea, fue un reclamo bastante movilizante para muchas partes de las personas que forman la comunidad bahiense en su conjunto, ¿no? Ya sea trabajadores de la cultura o gente público, digamos, que tenía el hábito de ese teatro abierto tan emblemático para tantas actividades de la ciudad, ¿no? Sí. Miremos, son apenas 5 minutos para poner en contexto a todos y a todas de lo que pasó, cómo fue el anuncio del cierre por parte de Ricardo Margo, los reclamos que hubo en medio y el anuncio de esta semana por parte de González Casali. Así que cuando la doctora lo tenga en punta, como decíamos antes, teníamos que hacer. Ahí estamos. Bueno, tenemos un problemita técnico, como el otro día, se trabó. Vamos a abrirlo con otro programa para poder compartirlo. A ver. Son cuestiones técnicas que pasan, no pasa nada. Es muy importante destacar en este sentido que cuando se produce esta situación del cierre, comienzan a aparecer serios reclamos de la situación laboral de muchos trabajadores que estaban allí y que en algunos casos motivaron las jubilaciones anticipadas y una serie de reclamos que no se escucharon en forma rápida. E incluso cuando se había anunciado el cierre, se seguían desarrollando actividades e incluso iban niños y niñas de jardines de infantes a visitar el Teatro Municipal. De hecho, si lo vemos, el video, el propio Rojas, uno de los que más, Luis Rojas, que ha reclamado por esta reapertura, decían, bueno, nosotros venimos acá a ensayar y sin embargo se ha declarado el cierre del teatro. ¿Ahora sí, doctora? Ahora sí, vamos a compartirlo desde el sitio donde lo tenemos alojado. El Teatro Municipal tiene, a raíz de una inquietud que surge en el seno del gabinete y del Ejecutivo, de pedirle a la UTN, a la Universidad Tecnológica Nacional, un estudio para ver qué es lo que necesita el teatro para ponerlo en valor en lo que hace sobre todo a la estructura técnica. Digamos que en estos días Bahía Blanca está muy sensibilizada, sobre todo el centro, cuando pasa y vemos lo que es el Banco Nación. Eso nos hizo reflexionar sobre un requerimiento y sobre un reclamo que los técnicos del teatro vienen haciendo de hace años en lo que hace específicamente a la instalación eléctrica. Convengamos también que
que el teatro, que fue fundado en 1913, fue construido en ese año, sigue teniendo algunas estructuras y algunas modalidades que no se adecuan a los tiempos que corren. Entonces nos pareció muy atinente consultar con los técnicos, con los conocedores del tema, para que nos digan cuál es la situación y qué es lo que tenemos que hacer, qué intervenciones hay que hacer para ponerlo en las condiciones óptimas. Si yo tengo que arriesgar, estamos tomando esta determinación porque seguramente va a tomar, a su vez va a abarcar todo el año 2019. Y podría ocurrir que algo más también, pero lo va a dar hasta que no tengamos la conclusión de este estudio, de este trabajo, no podemos aventurarnos. Puede ser que una de las posibilidades, se siga trabajando mientras el teatro esté en actividad. Porque la actividad del teatro no es solamente sobre el escenario, también hay oficinas, también hay talleres técnicos, talleres artísticos, está la Sala Pairó. Si tengo que arriesgar, no me tiembla la opinión, para nada, todo este año por lo menos. Tuvimos el día 19 una asamblea conjunta de todos los cuerpos, o sea, orquesta sinfónica, ballet del sur, coro estable, más personal auxiliar técnico y artístico, y llamamos al comienzo de la asamblea para que nos diera una explicación de esta situación que nos pone al borde del abismo, porque no estamos pudiendo siquiera tocar una sinfonía de Beethoven, y empezamos con Bach, por eso es la temporada, no es porque Bach es el mejor de los compositores, quiero decir, de la historia de la música, sino porque es lo único que podemos tocar, y las explicaciones que el responsable de los organismos, que es el doctor José Ignacio González Casali, es muy confusa, y reconoce que la planta de la orquesta de 113 músicos que debiera tener, solo quedan 72. Y ese es el motivo por el cual no podemos funcionar. El director del ballet, Ricardo Alfonso, dice que le han quedado tan pocos bailarines que solamente podría bailar el Pericón Nacional. Apuró a aclarar que tiene mucho respeto por la danza, pero que el ballet es para tocar el Lago de los Cisnes. Imposible de hacerlo. Lo más probable es que funcionen con cintas, dice que van a hacer cosas con orquesta, pero no queda claro. Entonces, quiero decir, el vaciamiento que han producido a través de jubilaciones anticipadas, la falta de presupuesto, porque nos han dado el 50% menos. ¿De qué manera? Nos dan el mismo presupuesto que el año pasado. Con 50% de inflación es el 50% menos de presupuesto. Más el cierre del teatro, que no es un cierre justificado. Ayer estuvimos ensayando, yo estoy tuiteando permanentemente fotos de que estamos trabajando, y incluso había niños de jardín de infante en el palco oficial. Ustedes están yendo al teatro. Estamos yendo a ensayar al teatro y vamos a seguir ensayando en el teatro. Y van niños de un jardín de infante a visitarlo al teatro. Entonces, ¿cómo es que el teatro tiene tal peligrosidad? Las obras más importantes finalizaron, se están terminando en este momento obras que tienen que ver con lo estético, pintura, y posteriormente se van a seguir realizando obras. La idea es continuar con un esquema de mantenimiento del edificio que tiene 100 años y después apuntar dentro de 2 años que va a cumplir 110 años. Así que las obras espero que continúen porque son importantes para el teatro. ¿A nivel de capacidad, 100%? Sí, el aforo está permitido al 100%. En la actualidad no vamos a contar con el Paraíso todavía, así que van a ser 600 localidades por función. Los principales cambios, como dijiste, están detrás de escena, pero hay un sistema de sonido nuevo, que eso lo van a poder apreciar, es muy notable. Pero lo más grande pasó por darle seguridad a la gente, al artista, al público, a los trabajadores del teatro. La verdad que estamos contentos porque son impuestos de los bahienses que vuelven a la ciudad, mediante una gestión que realiza infraestructura, y el municipio decide llevar a cabo la obra, así que va a haber una agenda hasta fin de año. La capacidad de, las funciones, la grilla ya está armada. Como decía, hay obras que van a seguir sucediendo, entonces la idea es no cargar tampoco el teatro con tantas funciones. Bueno, ahí está como para poner en contexto de lo cual estamos hablando. Se coló la palabra impuestos por ahí. Ale, queremos escuchar tu opinión. Y en verdad la información es bastante poco precisa, ¿no? No está muy determinado y pareciera ser que no ha sido con la consulta de los trabajadores. Al menos a mí no me ha llegado nada, el sindicato al que yo pertenezco tampoco me ha ofrecido ninguna información al respecto. La historia del teatro siempre ha sido bastante compleja respecto, en mi caso,
con el teatro independiente, digamos, e inclusive con el teatro oficial municipal, como es la Comedia Municipal, ¿no? Siempre tenía una gestión bastante, digamos, cedida al empresariado. Pasan radicales, pasan peronistas, quedan los empresarios en el teatro. Históricamente ha sido un espacio en el que, parodiando a Pinti, en el que han tenido una disponibilidad al mismo costo que un grupo independiente la han tenido los empresarios, con costo, que es una discusión que he tenido desde toda la vida con los diferentes sectores de cultura, que es decir, ¿cómo es posible que en otro momento iba al San Martín de Buenos Aires y se pagaba, no sé, muy poca plata y veía los mejores espectáculos con los mejores actores, y en Bahía hace el mismo espectáculo, por ahí venía, y en el teatro municipal, que es de todos, donde el empresario que trae el espectáculo hace el porcentaje de borderó igual al que hace uno, a pulmón, y sin embargo las entradas tenían valor comercial, ¿no? Además de que el teatro históricamente ha cedido, por ejemplo, todo su espacio. En los últimos tiempos he habido cosas comerciales en las que estaba plagado de publicidad estática, publicidad a través del audio. Ese acuerdo de las diferentes gestiones municipales respecto de disponer del espacio municipal, que es el teatro, para la actividad comercial. Bueno, Margo en su anterior Margato, digamos, fue pionero en eso al respecto. En plena época menemista él era muy afín a ese formato de concebir la cultura. Y después, bueno, siempre ha sostenido el teatro. Ojalá que esta nueva reapertura también implique una discusión acerca de qué se entiende como un espacio de la cultura que es público y a dónde debería apuntar. No creo que Cansali tenga pensado abrir ese juego, y las primeras acciones que lleva adelante, digamos que son afines a esa línea del último tiempo del teatro, ¿no? Habrá que ponerse a tiro y empezar a reclamar que el teatro tenga la función para la producción local y para un público local a un costo que sea accesible y que realmente tenga ese fin, que sea un espacio público y en lo que lo público esté priorizado, ¿no? Esperemos, no sé, no tengo mucha esperanza porque si arrancamos así, claro, ¿no? Alejandro, ¿y de dónde ves la resistencia? ¿Cómo se podría hacer? Y mira, yo en otras gestiones hemos estado, estando frente al sindicato de actores y demás, hemos peleado muchísimo porque siempre, digamos que bueno, si bien claro, hay una tradición, el teatro fue concebido en su origen para, digamos, la alta cultura, y entonces siempre se prioriza esa cuestión. De hecho, yo muy bien con los compañeros del ballet y la orquesta, pero en verdad son organismos provinciales y siempre han tenido la preeminencia del uso, cosa que nunca se ha podido resolver, que esperemos que esta vez sí, que de hecho utilizaban la sala mayor siempre para ensayar, nunca se pudo resolver esa cuestión. Yo he estado, por ejemplo, en la Comedia Municipal y hemos hecho espectáculos para chicos en el 2010, recuerdo, y hacíamos muchísimas funciones para escuelas en el teatro, que me parece que es una de las funciones que debiera tener el teatro, ¿no? Que haya espectáculos de organismos públicos, como es la Comedia Municipal, y que puedan ir a escuelas para que puedan ver el espectáculo y puedan hacerse carne, que es un patrimonio de todas y de todos, ¿no? Y nos daban la sala con 20 minutos de antelación porque había un ensayo del Ballet del Sur, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, no es por contraponer, pero creo que si es un espacio municipal, me parece que debería ser como la casa de lo que es local. Y lo otro está muy bien que así sea, pero bueno, creo que ameritaría un debate respecto de qué es un teatro municipal, ¿no? No sé por dónde empezarlo, porque realmente las veces que lo hemos intentado de diferentes sectores, no, siempre, bueno, hay un establishment muy aquietado, muy establecido justamente, que no permite ese debate. De hecho, por ejemplo, hay incumplimientos de ordenanza. La ordenanza de la Comedia Municipal establece un mínimo de 10 funciones de las comedias municipales en el teatro, y no se cumplió jamás, salvo, no sé, en el 90 y pico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque me parece que está bien el formato de una comedia que es itinerante, que vaya, pero también creo que jerarquiza y que además más vecinos, más diversos vecinos, jóvenes, establecimientos educativos y demás, puedan acceder. Porque justamente esto, ¿no? Hay una estructura de bienes públicos desde el área de cultura que, si bien son abiertos, como los museos y demás, por una cuestión de una práctica cultural, oficial, digamos, también como política cultural, la gente, la gran mayoría de la población, no siente que les sea propio, ¿no? Históricamente, hasta el teatro, bueno, había que ir gala, qué sé yo, entonces la gente de los sectores más populares no se lo sentía, y eso se ha avanzado en parte,
pero bueno, cuando vienen proyectos a modalidades de tipo conservador como el gobierno actual municipal, pareciera que vuelve ese conservadurismo a preservarlo como la joya de las señoras que van a ver Lago de los Cisnes, ¿no? En el reporte de Luis, yo digo, bueno, está bien, pero creo que ya pasó algunos siglos, ¿no? Si la alta cultura solamente, o la cultura es solamente el Lago de los Cisnes, me parece que, no sé, estamos un poquito acotados respecto de lo que es la evolución de la cultura local, que afortunadamente a los ponchazos y desde la base se ha constituido en una plaza cultural muy fuerte, Bahía Blanca. Hay una producción desde lo musical, desde la danza independiente, desde el teatro, que es mucho más abarcativa, ¿no? Me parece. Sí, y además esto que comentás tiene que ver también con la memoria, ¿no? O sea, tenemos una construcción de la memoria en torno a nuestro teatro municipal que, como vos decís, ronda lo que es la alta cultura. Empezar a trabajar porque otras identidades, otros grupos sociales empiecen a sentir ese espacio como propio, y cuando pasan cosas como las que pasaron, que tienen que ver con el cierre de ese espacio, se puedan involucrar en el reclamo para conocer los motivos exactos del cierre, y además reclamar que la gestión haga lo que tiene que hacer para que la reapertura sea lo antes posible, vemos que se desgrana, ¿no? O sea, son muy pocas voces las que reclaman, las que le ponen el cuerpo a una demanda en la calle en este sentido, y eso también tiene que ver con la pertenencia, con no sentir que ese espacio es nuestro espacio donde nos podemos expresar culturalmente. Podemos ir a presenciar un espectáculo. Lo que pasa es que también hay que, no para justificar, ¿no? Pero hay que entender que no es un hecho aislado lo del teatro. Cuando Margot gozosamente manifestaba su férrea voluntad de tenerlo por lo menos 2 años cerrado, por lo menos, así que bueno, yo cuando lo crucé le dije, te vas, después de haber estado tantos años en la gestión pública, porque si hay alguien que sabía el estado del teatro era Ricardo Margot. Fue director del Teatro Municipal y luego fue 10 años director de cultura de la ciudad. O sea que durante 14 años, 15, 16 tal vez, el responsable del teatro fue él, a nivel ejecutivo, digamos, ¿no? Digo, y yo le puse, digo, te vas, te jubilás dejando el teatro cerrado. Ese es tu legado. Te jubilás dejando el teatro cerrado. Porque si era alguien que sabía si había riesgo o no había riesgo, era él. Y si no sabía, sin esperanza. Entonces, pero además ha sido tan atacado todo el sector público, que también hemos, la disgregación de las luchas es porque también atacan por todos lados, ¿no? Esta gestión municipal, la gestión de la maceta, ataca por todos lados. Ya en el 2018, antes de la pandemia, hicimos una audiencia pública en la que ya se estaba, durante toda la gestión GAI, se subejecutó todos los presupuestos de las áreas más sensibles. Cultura, educación barrial, minoridad, todo fue subejecutado, todo. Entonces, hubo una audiencia pública que hicimos frente al Consejo Deliberante en la plaza porque no nos permitieron usar el recinto. Hay un corpus, investigaciones, participaron 195 ponencias más o menos, en donde la gente se manifestaba en cuanto al abandono del gobierno municipal respecto de la cosa pública, ¿no? Entonces también eso genera como una disgregación. Tenemos, bueno, y el teatro, claro, es un emblema, o sea, acá, eso es muy simbólico, dejar el teatro cerrado, ¿no? Así como tenemos un Banco Nación aún quemado, que también es muy simbólico. Yo no creo en las casualidades, yo no creo que nada sea casual, ¿no? Así como tenemos un centro histórico en estado ruinoso, también, ¿no? Porque si uno ve lo que es la manzana fundacional, y yo soy de guía de turismo y he trabajado para la municipalidad, el estado caótico que está la manzana fundacional, con el banco hipotecario en alquiler, en venta. ¿Quién va a alquilar tamaño edificio si no es el Estado? ¿No? Provincial o municipal o quien fuere. El Estado de la Escuela 2, con ese parámetro que le hicieron, esas chapas que puso como gran obra, lo único que hicieron fue rodearla de chapas. Y bueno, y así toda la historia, todo el elemento central de lo que era la manzana fundacional está en estado ruinoso. Y entonces, claro, se suma eso, se suma el abandono de los espacios verdes. Lo que está haciendo el Parque de Mayo, por ejemplo, donde las concesiones gastronómicas, cada emprendimiento triplica, por lo menos en superficie, la anterior construcción. Yo soy un habitué del parque y es realmente llamativo la dimensión que está tomando los emprendimientos gastronómicos, que además, yo te hablaba con un arquitecto que dicen que las bases tenían que ser construcción seca, de rápido
levantamiento y es todo ladrillo hueco cerámico. Si hablamos del tratamiento de arbolado urbano, si hablamos de lo que, del otro sector emblemático también, no casual, simbólico, que es la Plaza del Sol, en la que fue, no nos olvidamos que el año pasado amenazaban con hacer una cochera subterránea y volar todo por los aires, y bueno, y que ahora está totalmente vallada, que está, hemos resistido mucho, muy fuertemente, o sea, lo que pasa es que siempre somos las mismas caras, que resistimos los datos, resistimos la plaza, resistimos los... Entonces, claro que hay como una disgregación, pero creo que tendríamos, me parece a mí, si hay que resistir, habría que construir algo, entender que no podemos resistir cada acción, sino entender que hay una política muy coherente a la que deberíamos apuntar. Me hago cargo de lo que digo, ¿no? Hay una clara gestión privatizadora, los kiosquitos barcos de la plaza siendo el McDonald's tampoco es casual. Yo no creo que McDonald's necesite como empresa gastronómica ese lugar, sino que es esa fantasía neoyorquina que tiene Héctor Gay de lo que es la ciudad, ¿no? De tener que pintar los kiosquitos con McDonald's, ¿no? Como si necesitáramos hamburguesas. Necesitamos espacios verdes, necesitamos baños públicos, la gente que está en una situación de calle, la gente que trabaja todo en la calle y no tiene un baño donde ir digno, digamos, pero sí tenemos un kiosco de McDonald's. Entonces, si no, tendríamos que tal vez intentar construir algo que ataque de fondo, porque a su vez, lamentablemente, y me hago cargo, cuando uno plantea diferentes causas en el recinto del Consejo Deliberante, en Bahía Blanca es un gobierno oficialista que no tiene oposición. Es otra variable que tenemos, ¿no? Eso también es una construcción cultural. Hay un concepto de lo que es la política en Bahía, que es profundamente conservadora. Hay una gran población que vota proyectos o líderes o dirigentes conservadores, o tienen todas apariencias chupis, ¿sí? No existe una dirigencia con figuras que tengan una verdadera territorialidad, que tengan base, que uno perciba que en el Consejo Deliberante nos represente un vecino medio, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué los partidos mayoritarios, con estructuras casi empresariales, eligen como personajes que representen en sus listas a gente que tiene estas características? Porque consideran que la ciudad solamente vota ese tipo de perfil, prolijitos, trajeados y demás. Es el huevo o la gallina. Creo que la batalla es cultural. De ahí no creo que hay una crisis cultural profunda, y no solamente por las formas artísticas, que es una parte de la cultura, obviamente, ¿no? Pero creo que hay una construcción del sentido común bahiense que termina eligiendo a la gente que le pega un tiro en los pies. Y incluso creo que, bueno, que no solamente, porque ojalá si fuese solamente el partido de Héctor Gay, bueno, recordemos cómo fue el origen de Héctor Gay, de dónde proviene, quién fue el responsable mediático del derrocamiento del único intendente peronista que tuvimos, que fue Rodolfo López, porque después tuvimos a una persona que, si bien adscribía al Frente de Todos, convengamos que es el mismo señor que era del Opus Dei y que es del Coprotur, o sea que ni siquiera nos llegó la ráfaga del progresismo kirchnerista a Bahía Blanca, nunca llegó, porque no sé, porque la población tiene una estructura muy conservadora, porque no elige, porque tal vez falta la audacia de otros sectores que dicen pertenecer al campo popular, que falta la audacia para jugar más fuerte a esa propuesta, ¿no? Exactamente, ¿no? Y batallar desde lo cultural y también desde lo discursivo, ¿no? O sea, que las cuestiones queden también expuestas con claridad, porque también hay una difusión de un relato sobre cómo está la ciudad, sobre cuáles son los temas que aquejan a la ciudad, y se instalan como relatos y se dejan de percibir otras situaciones que no son narradas, que no son contadas, ¿no? En estos últimos días tomó como mucha cartelera, a raíz de un suceso muy, muy trágico, un incendio. Pero durante este año en Bahía Blanca, e incluso anoche mismo, hubo muchísimos incendios. Y eso probablemente tenga que ver y esté vinculado con las condiciones en las cuales las personas están viviendo, ¿no? El tránsito de Bahía es un caos. Tenemos infinidad de accidentes de tránsito por día, ¿sí? Algunos con mucha gravedad, otros con menos gravedad, pero quizás
esto queda como un dato anecdótico, no se profundiza en los análisis respecto de por qué está pasando esto, ¿no? Que también tiene que ver con algo que vos estás indicando, ¿no? Que es el diseño de políticas que le dan forma a una ciudad, a la circulación y a la forma en la que transitamos y habitamos esa ciudad. Durante la gestión de Margo, además de cerrarse el teatro municipal, se prohibieron los carnavales, se limitaron, no se prohibieron, pero se limitaron muchísimo los carnavales, ¿no? Como expresión de la comunidad también. O sea, y se cerraron las orquestas barriales, hubo un montón de acciones que tienden a congregar toda la actividad en el centro de la ciudad. Y por otro lado, en esa congregación de las actividades en el centro de la ciudad, son actividades que están pensadas con un verticalismo y una idea de la cultura muy conservadora, como vos decís. Incluso esta idea de traer la cultura. ¿Te acordás que hubo incluso un plan donde se proponía traer la cultura de afuera hacia Bahía Blanca? Digamos, es toda una manera de pensar la ciudad que si la pensamos críticamente, quizás podemos entender el caos que hoy es Bahía Blanca. Sí, porque la retirada del Estado es cada vez mayor. Otro de los temas que estamos discutiendo así es, por ejemplo, el Fondo Municipal de las Artes, ¿no? Que yo en el 2008 tuve bastante protagonismo al respecto de cómo se consolidó, porque se originó a partir de una maniobra de los empresarios locales a través de Rotem, que a tasa cero el espectáculo público, ¿no? Y fue muy resistida, y fue muy peleada, y hubo gente que se puso violenta con aquellos que sosteníamos este discurso de crear esto, pero violenta con acciones violentas, ¿no? Y ahora esta misma gente, ese mismo sector, vuelve a reclamar una tasa cero, porque después de la pandemia, y patatín, patatán, y el municipio, primero que presenta un proyecto al Consejo para concretar esta idea, siendo que esta persona tiene una deuda millonaria de otros años respecto de su aporte de tasa de espectáculo público, ¿no? Entonces, si uno debe la tasa municipal, le van punitorios. A este señor le licúan una deuda millonaria, que tendría que ir a eso, y además le dan una preventa para pagarla a muy largo plazo, ¿no? Y es la persona que presenta y le da lugar al proyecto del empresario, que es el que teóricamente alguna vez generaría trabajo para no sé quién, porque genera solamente el trabajo para él. Y en este contexto, además, si bien la ordenanza aún no logra salir, porque cada vez que hay una sesión, lo presentamos en el Consejo, además, ocurre que, de hecho, de facto, porque es un término muy correcto en este caso, el municipio hace mucho tiempo que no tiene personal inspector para ir a cobrar los espectáculos. Y esto ha pasado siempre, o sea, el Estado se retira, argumenta que carece de personal, y entonces se inhibe de la posibilidad de generar un recurso que tendría que enriquecer el Fondo Municipal de las Artes. O sea que o lo hacen por la vía digamos, del Consejo, que no es tan difícil porque tienen mayoría y una oposición que no está en la oposición, o si no, se permiten hacerlo de facto incumpliendo una ordenanza, pareciera ser, porque si no hay recaudación y solamente con un derecho mínimo de espectáculo, incumplen la ordenanza que le da marco a esto, argumentando una incapacidad de generar inspectores. Es histórico esto, ¿no? Uno dice, es posible, uno para el auto en el centro y mientras que está cargando la aplicación para estacionar, tenés 3 inspectores que te rodean, entonces una multa. Ahora, para ir a inspeccionar 3 teatros, no hay una persona. O sea, nada es casual. Hay como un retiro, hay como un abandono, y te dejan a merced de las reglas del mercado. Bueno, el que tiene más incidencia en esos términos es el que impone la ley, ¿no? Esto, y realmente creo que ahí sí forma parte de la identidad bahiense, porque la ciudadanía le perdona estos comportamientos a los diferentes intendentes, ¿no? Tenemos una memoria muy cortoplacista, como diría Chomsky, hemos dejado de creer en los hechos. Hemos dejado de creer en los hechos porque los hechos son es como logran esa cosa increíble de que lo que está evidente se torna invisible. Porque estamos atravesados, qué sé yo, una ciudad que se queda sin agua, y el municipio dice que no tiene ninguna injerencia, cuando hace campaña dice que tiene la solución. O la intervención arquitectónica es caótica, yo vivo en macrocentro, y todos los días veo regias casas que les tiran abajo para hacer 25 monoambientes, donde antes había un inodoro, hay 25, obviamente que la cloaca revienta, que el agua no alcanza, o sea, hay cero planificación, como vos decías, Mariela, estamos originando
generaciones de personas con discapacidades motoras por los accidentes de tránsito. Porque una persona, hay gente que queda con secuelas graves. No es broma. Generalmente, jóvenes, pobres, que tienen que movilizarse en bicicleta o en moto y son arrollados sistemáticamente por autos. Esto es dato. Todos los días aparecen 2 o 3 chicos quebrados porque no les queda otra, porque tenemos un transporte público espantoso y carísimo, y la gente, para rebuscársela, sale con la motito o con la bici, muchas veces van con los niños para la escuela porque no pueden pagar. Estamos atravesados por eso, y sin embargo nos quieren seguir vendiendo de que somos una ciudad puerta de puerto del sur argentino, venimos con esta pelota hace 100 años. Entonces, si no, creo que ahí sí que la batalla es cultural, es simbólica, tendríamos que, y también creo que los sectores, los trabajadores que nos llamamos trabajadores de la cultura, tenemos que tomar esta batalla. No podemos solamente, me parece a mí que a veces nos acotamos a nuestras luchas, que están bien, pero si tenemos una cultura, tenemos una producción simbólica, tiene que tener en función de un proyecto de ciudad que crezca y que tome protagonismo en la historia que nos toca vivir. Porque yo no sé si tiene tanto sentido que uno haga, y es muy digno que hagamos nuestra cosa y demás, pero no podemos ser testigos impávidos de la destrucción de una ciudad, ¿no? O de la cada vez más exclusión, una ciudad más excluyente, ¿no? Por eso el teatro es emblemático, pero hay que entender lo que es una punta de lanza y que tiene que ser referente y representativo de que tendríamos que pedir, pelear, cambiar por una cultura, con un modo de concebir la ciudad, la convivencia. Si no, pareciera ser que estamos en un área de sacrificio, porque uno dice el centro. Yo ni siquiera creo que ya sea el centro la prioridad del municipio. La prioridad del municipio es área norte, es la FISA, es el shopping, el formato de ciudad que están configurando, es eso. Porque realmente la intervención urbana que han hecho con esas macetones, esas pintadas, es realmente de un nivel de... construyen una urbanización muy precaria, muy frágil, muy fea, muy poco habitable, ¿no? No sé, yo conozco otras ciudades en las que, por ejemplo, el municipio se toma la tarea de limpiar las veredas, los espacios de circulación, las peatonales. Uno acá a veces, fin de semana, y lo que es el microcentro, es un estado de ruina. A esto le sumamos la pandemia, ¿no? Pero no es solamente la pandemia. Ese proceso de pauperización de lo que era el microcentro bahiense, hace un tiempo que viene. Y no solamente que el comercio no funciona por la crisis. Obviamente tenemos la mitad de la gente pobre. Obviamente que no puede haber la misma carga de negocios de ropa cara que venden porque no la estamos pudiendo comprar, ¿no? Pero aún así, como el espacio de lo público y demás está muy degradado. Y no hay ninguna iniciativa que considere que la ciudad merece ser caminada. Realmente están esos macetones y todo lo demás, hacen que la gente cada vez tenga menos ganas de andar por ahí. Me parece a mí, ¿no? Creo que la misma política que se ha utilizado para el estacionamiento, ¿no? O sea, desde las ciclovías que redujeron muchísimo el espacio de circulación, que si bien era necesario ordenar en algún sentido el tránsito vehicular por un lado y las personas que se mueven en bicicleta por otro, pero Bahía Blanca tiene calles en general bastante angostas, entonces las ciclovías reducía ese tamaño de la calle. Y a eso le tenemos que sumar que en muchísimas calles que de por sí eran angostas, ahora está este estacionamiento extrañísimo que no es al cordón, sino que es en el medio de la calle, con lo cual la circulación en pleno centro, en muchísimas arterias que además antes servían para descongestionar el tránsito, queda reducida a una mano. Nuestra trocha, sí. Yo no quiero imaginar lo que, ojalá que hemos tenido, entre comillas, dentro de todo, mucha suerte, pero un episodio ambiental, o ante una situación de un siniestro que implique una movilización de varias ambulancias, autobombas, si te agarra a cierta hora en la calle Saavedra, por ejemplo, o demás, ¿por dónde cómo hacemos para, si tenés un auto estacionado y vos vas ahí, cómo haces para sacar 15, 20 autos y que permita el paso de un vehículo ante una emergencia, un bombero o una ambulancia? Realmente es llamativo, porque aparte estas cosas de que vamos y venimos, somos pendulares. En un momento en una calle se suponía que no se dejaba libre para
para el descongestión, y ahora quedó una sola trocha como si fuese una callecita de un pueblo medieval, ¿no? O sea, Bueno, pero es que lo estamos viendo, ¿no? En los últimos días, el día de ayer, el día de hoy, que hubo, por un lado, varios accidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad, y por otro lado, calles que se estaban reasfaltando y que estaba levantado, y algunas marchas en relación a reclamos. El centro el día de ayer era un caos. Salir del centro y poder llegar, en mi caso, por ejemplo, a mi casa, me llevó una hora. Y ahí hoy, no, la intención es, creo no sé si está tan consciente, pero quieren una ciudad vacía. Y la pandemia les vino muy bien, pues una ciudad vacía, una ciudad que se desmoviliza, una ciudad que la gente no se encuentra, no se cruza. Tenemos como ámbitos estancos, ¿no? Para los ricos los country, para los pobres las villas, y para los que tienen que andar, bueno, que vayan. Pero hasta ahí no más. O sea, no hay cruce. Entonces cada uno vive en su universo, y si bien no es nuevo esto, ¿no? Pero se acrecienta, y entiende que eso es, bueno, esto es lo que hay. Cada uno se queda en su lugar muy conservador. Inclusive la persona más excluida dice, bueno, esto es lo que hay, no alcanzo a ver que haya otra cosa. Naturalizamos que los límites, que son simbólicos, porque a veces son espaciales, pero son simbólicos, porque muchas veces la gente, los sectores, yo he trabajado en distintas actividades con el museo y demás un tiempo, y uno llevaba escuelas y demás, que era muy interesante, llevar escuelas de periferia, además al museo, y discutir con gente barrial, pero sin prejuicio el arte contemporáneo. Era muy interesante las revoluciones que se hacían. La mayoría de la gente decía, ¿y esto yo puedo entrar acá? O llevar chicos al teatro. Decía, ¿y yo puedo entrar acá? Porque, y eso, al contrario de hacer algo para revertirlo, cada vez se acrecienta más. Entonces, vos quedate allá. Lo tuyo es esto y lo nuestro es esto, ¿no? Entonces, claro, eso es en la estructura de una sociedad muy conservadora, y cada vez, entonces, nos permitimos, digamos, vivir en un sector un poquito más favorecido, que si aparece una persona del sector más popular, es como que es una excepción, una rara avis, y bueno, la idea de que hay que expulsarlo, porque no corresponde a ese paisaje. No hay cruce, no hay mestizaje, y eso nos empobrece en todo concepto, inclusive obviamente en lo cultural, ¿no? Los guetos, estamos los guetos, están estos, los otros. Y creo que aquellos que estamos trabajando de alguna u otra manera con la cultura, que se está haciendo mucha gente que trabaja, me viene la imagen de la gente de la nave y demás, pero recuperar el concepto de que tenemos que empezar a gestionar con mucha humildad y sin ninguna cosa de llevar cultura a ningún lado, para no repetir lo que ellos dicen, ¿no? Traer cultura y nosotros tampoco llevar, sino formar parte de la gestación de una nueva cultura urbana, social, que nos incluya. Porque la cultura es algo dinámico, no es una cosa que se trae del Colón o se lleva al barrio. Llevar cultura al barrio es otro concepto también anacrónico, ¿no? Sí. El barrio tiene su cultura también, o sea que cruzar culturas, ¿qué entendemos por cultura, no? Pues más antropológico, pero me parece que claramente las últimas gestiones, al menos, salvo los primeros años de democracia en Bahía Blanca, que yo soy bastante veterano, entonces he tenido que atravesar todas las gestiones culturales de la municipalidad. Empecé a trabajar en los centros de cultura municipal con Isabel Taramasco en el siglo XX, en el 85, con mi antigua maestra de teatro, Coral Aguirre, que ahí sí hubo una intención, se llamaban centros de cultura municipal, se hizo una experiencia que tampoco se recupera en la historicidad, que fue un teatrazo que se hizo en el 85, que hicimos talleres barriales que vinieron todos en la puerta del teatro municipal, y todos los barrios actuaron en la calle, en la puerta del teatro municipal. Ahí hay un concepto que a la distancia uno dice, pucha, no hemos hecho más que involucionar, pareciera, ¿no? Porque en ese momento había una mirada incompleta, imperfecta, en la que vinimos marchando por los barrios, por la casa, y llegamos y tomamos el teatro, ¿no? Y ahora parece ser que, bueno, que una producción cultural de lo que no es la centralidad tiene que pedir permiso un poco más y excusarse para existir, ¿no? Entonces me parece que luego de ahí, una vez que vino Margo en la gestión, bueno, empezamos un proceso, bueno, era muy menemista y él escribía perfectamente ese precepto ideológico, e impensadamente volvió para su jubileo, y yo jamás imaginé tener que atravesar esa situación tan espantosa, volver a reencontrar a Ricardo Margo, pues yo se lo he dicho, realmente era como decir, es un déjà vu horrible, decir, otra vez acá, no puede ser, porque
10 años un colectivo lo hemos denunciado sistemáticamente, y el tipo se sostuvo. Y ahora, bueno, estas cosas que tenemos en la historia de la Argentina, ¿no? Que pareciera ser que, o sea, que no es excluyente de Bahía Blanca, también tenemos un perfil muy singular, pero si lo vemos en un contexto nacional, y también en un contexto más bien global, pareciera ser que el conservadurismo, la exclusión, el mecanismo defensivo, que aquellos que me muestran lo que es las debilidades o las consecuencias previsibles, pero más feas de lo que es este capitalismo feroz, hay que ocultarlo, ¿no? Hay que inhibirlo, hay que neutralizarlo, para que no me interpele, para que nos sigamos creyendo que vivimos en la casita de la Barbie, cuando de verdad estamos en el peor de los mundos. Alejandro, acá Marcelo, a través del Facebook, y te pregunto si crees que está saldada la pregunta, menciona si es así, ¿por qué gana con estos porcentajes el oficialismo? Bueno, en el caso de las PASO superó ampliamente las segundas fuerzas. Sí, justamente porque tenemos un pensamiento muy conservador, me parece una masa social muy acrítica, y esto que ha dejado de creer en los hechos formales, que nos anima un gorilismo bastante fuerte. Entonces todo aquello que no corresponda al modelo blanco europeo es sospechoso, y que inclusive en ese corrimiento también, lo que antes era el sector popular también ha tomado una cultura de lo blanco y lo europeo, ¿no? O sea, la blanquedad nos está perjudicando notablemente. ¿Por qué gana? Porque creo que me parece que tenemos que plantear el debate, tenemos que debatir, tenemos que ser un poquito menos, entre comillas, educados y correctos, y plantear los debates. Porque realmente hay sectores sociales que realmente los anima solamente un temor, pero visceral y no racional, contra lo que se entiende que es el populismo o el peronismo, toda aquella cosa que corresponde al campo de lo popular, ¿no? Ni hablar de la izquierda, que hay como una especie de, obviamente, tenemos a la nueva provincia, tuvimos una nueva provincia de la vida, tenemos la nueva provincia, y ahora tenemos la brújula, ¿sí? Que tenemos una derechización, vos sos un poco una excepción, pero el sistema comunicacional de Bahía Blanca es, cuando menos, siniestro. Es cómplice de los peores, de lo peor de nuestra historia. Y ahora, la coronación, bueno, tuvimos a Gay, que fue un promotor enfermó a la ciudad durante años en su programa Panorama, y ahora aparece el Lolo Natali directamente cae así como diputado o senador provincial, no sé qué, sin tener una mínima historicidad en algo que sea, no sé, ni siquiera en la cooperadora de la escuela. Entonces vos decís, ¿cómo compran este tipo de personajes que no tienen ninguna raigambre con lo comunitario, mínimamente? Compramos imágenes, y los medios tienen una gran responsabilidad. Y está hiperconcentrado cada vez más, ¿no? Porque si teníamos la nueva antes, ahora tenemos la nueva y refuerza con la brújula, que es tan o más siniestra que la nueva. Entonces, más allá que es el mismo dueño. Y cómo es que esa gente llegó a adquirir esos medios también sería un gran tema, ¿no? Así como dicen muchos, el narcotráfico se debe dirimir en la FIP, bueno, también habría que dirimir en la FIP cómo esos monopolios comunicacionales se originan, en base a qué recursos, ¿no? ¿A qué origen de esos recursos, quiero decir? Sí, como yo te decía antes, ¿no? Esta cuestión de instalar relatos claro, que cuentan una parte de la historia, que cuentan la cara que se quiere ver, y que además sirven también para la penetración ideológica, ¿no? Hoy hablabas de esta apuesta a construir pequeños guetos. Bueno, hay algo así también como una apuesta por el analfabetismo estético, ¿no? Entonces, donde lo que se impone es una sola estética, una sola manera de pensar la cultura, y una sola manera, pensar la cultura de una única manera, implica también la exclusión. Todo aquel que no entra en un determinado estándar de lecturas, de experiencias estéticas, de experiencia artística, queda por fuera, ¿no? Entonces, por eso es que también se puede hablar de traer cultura a los barrios, y que los barrios no se levanten masivamente a decir y a protestar, ¿no? Porque en definitiva se instala este sentido donde hay alguien que
sabe, hay alguien que tiene el poder, hay alguien que determina qué es lo bello, qué es lo estético, y cuáles son los parámetros culturales en los cuales nos vamos a mover. Y después es obediencia, porque el analfabetismo estético también tiene como consecuencia la obediencia, ¿no? El acatamiento, o sea, eso es lo que es bello, incluso cuando eso que es bello excluye corporalidades, identidades, y quedan... Todo. Sí, marginalidades, lo que es, no, sí, pero por eso también creo que nos amerita, o sea, yo hablo del trabajo en lo simbólico, en lo cultural que tenemos que desarrollar, pero también desarrollando una severa autocrítica, porque si no somos conscientes de que formamos parte de ese engranaje, que muchas veces los mecanismos de sobreadaptación que tenemos para sobrevivir nos van quitando esa criticidad, nos van quitando esa cosa de la alteridad, ¿no? A veces es generacional. Yo me formé en el momento en el que me inicié en la actividad, era lo alterativo y lo alternativo, lo que primaba, ¿no? Mi tarea tiene que ser alternativa y alternativa a lo impuesto. Y de pronto, bueno, pasó la vida, pasó el menemismo, pasó el mercantilismo, y nos fetichizamos mucho. Yo siento que entonces tenemos que romper con eso, ¿eh? Porque nos tornan en fetiches. Este es el que hace esto, este es el que... Después tenemos aquellos que hacen la cumbia villera. Somos como cosas son que se tornan estancas ahí y se consumen, porque también hay todo un discurso en el mercadeo cultural, que a mí me hace muchísimo ruido toda esta cuestión, ¿no? Porque cuando planteamos, y lo hemos ido después, uno lo incorpora y dice, pero ¿cómo te hablando de mercadeo cultural? ¿Desde cuándo eso somos parte del mercado cultural? Y sabemos que la cultura que se torna autónoma y demás, que si entra en el mercadeo, pierde toda autonomía, ¿no? Y hay muchas cosas como el marketing, el acoso, y como vamos incorporando, nos tornamos muy capitalistas en la producción de arte también, ¿no? Y aparece el premio, y hablamos en dólares, y aparecen los premios de arte contemporáneo, que son 10.000, 15.000 dólares. Claro, entonces entramos en un territorio sin dejar de pelear, que yo me considero un trabajador de la cultura y que he formado parte de toda mi vida del sindicato y que he estado al frente, y creo que hay derechos para discutir respecto de lo que esto como un trabajo y que ameritaría ser rentado y todo lo demás, de alguna manera, pero en el mundo las experiencias indican que el único modo de tener cierta autonomía y que el arte generen trabajadores es una presencia del Estado. No hay cultura que se desarrolle si no hay un apoyo del Estado en ningún lugar del mundo. Esas culturas que se admiran es porque hubo un Estado que acompañó con reglas claras, ¿no? No es que cooptó, acompaña con reglas claras y que hay un margen, hay modos de selección. Pero bueno, yo provengo de un sindicato de actores que aún hoy no cuenta con una ley del actor, lamentablemente, porque se aprobó en un momento, fue vetada. Entonces, uno ve gente que ha trabajado, no acá, en esta cosa de porteño-centrismo que tenemos. El otro día vi una actriz como Laura Bove, que trabajó desde los 5 años, se murió en la Casa del Teatro a los 74 años porque no tenía vivienda ni jubilación. Entonces, también, ¿cómo es esto? Un sistema de estrellato, de fulguración, y gente que ha trabajado toda su vida y llega a la edad adulta y no tiene una jubilación, ¿no? De hecho, me lo ha pasado, yo participé en 13 comedias municipales y no tengo un solo haber jubilatorio, un aporte. Entonces, en un momento pero ¿cómo es posible que sigamos siendo como en aquella época en que nos enterraban afuera del cementerio, ¿no? ¿En qué lugar nos ocupó? Por un lado, bueno, hay como una utilización, pero por otro lado, el trabajador de la cultura sigue siendo un ciudadano de segunda, ¿no? Salvo, bueno, el sistema de nuestro sistema, que es el 1 es estrella, 50.000 son parias, ¿no? Entonces también asumir nuestra condición de parias, porque nos movilizaron otros términos, ¿no? No pensemos que nos espera, porque esta cosa de la meritocracia, porque soy genial, talentoso, y porque nací con estrella y todo este discursito, ¿no? A mí me espera el triunfo
y bueno, y solamente, y si me va bien, que le va mal es porque se lo merece, que le den que se lo merece. Porque también tenemos esta meritocracia muy acendrada en nuestro sector del trabajo de la cultura, que tendríamos que ponerla en discusión, ¿no? Y entender que si fortalecemos todo el tiempo la competencia, a ver quién lo tiene más lindo y quién lo hace, qué sé yo, flaco favor nos hacemos al sector y si hacemos un gran favor al sector que nos tiene, bueno, si nos quiere usar como fetiches, como objetos de consumo y demás, ahora cuando levantás la voz te pegan un palo en la cabeza, ¿no? Entonces nos vamos como sobreadaptando a ese rol de que agradecemos que nos dejen existir. ¿Cómo es esto? ¿No? Me parece que hay que tomar recuperarlo en algunos discursos que otros años en los que yo alcancé a ver un resabio en los 80, en los que, bueno, nos planteamos en otros términos, en relación con el Estado, en relación con la empresa. Ninguno de mis maestros de teatro se preocupaba por decir, bueno, a ver si me contrata Daniel Bopi y Asociados. A nadie se le ocurría especular con eso. A nadie se le ocurría, no, porque era otra cuestión, había que juntarse a hacerle. Bueno, sí, peleamos la comedia municipal, peleamos los fondos municipales de las artes, esas cuestiones, pero en relación con el Estado peleamos la comedia provincial, que es otra gran estructura que históricamente ha manejado millones de pesos en la provincia en cultura y que nunca cayó una gota en Bahía Blanca ni de casualidad, ¿no? O sea, recuperar esas discusiones no creo que sean, porque en un momento, bueno, parecía que todo eso era viejo, ¿no? Yo creo que las discusiones son las mismas. Adecuándolas a lo... Pero en verdad nada ha hecho que nuestra posibilidad sea más ventajosa, al contrario, ¿no? Ahora tenemos antes había nichos, intersticios de poder que nos permitían, aunque sea, difundir en los medios de comunicación. Ahora, en los medios mayoritarios, es prácticamente imposible, salvo que le vaya a hacer de claque. Salvo que hay como compañeros actores que le hacen de claque a personajes siniestros. Entonces, hay que decirlo también, por más que no sea antipático. No puede ser que uno, por contar de existir, siga formando parte de una rueda de gente siniestra, porque lo siniestro está presente, muy presente en nuestra cotidianidad. Entonces vos decís, bueno, planteémonos, hagámonos cargo y debatamos entre nosotros, independientemente que tengamos miradas disidentes, una unidad de acción en función de la supervivencia. O sea, cualquier animal, si pasa algo, se intenta unir para supervivir. Acá persistimos en que, bueno, por ahí me va a ir mejor. No. Creo que es una autocrítica que tenemos que plantearnos, sumarnos a las luchas de los sectores sociales más activos, plantear, construir desde los disensos unidades de acción. Porque, a ver, no nos podemos juntar con el otro y con la otra, y yo tengo no pongo en riesgo nuestra identidad ideológica porque me junte por una causa con determinada persona, ¿no? ¿Qué es eso? No me junto con este porque no me junto con el otro, porque este... Me parece que mestizarnos y juntarnos y buscar unidades de acción, porque si nuestra identidad es tan frágil es porque no está tan bien constituida. O sea, no me pone en riesgo a mí juntarme con otro, en mi concepción. Pero digo, bueno, vamos por el Fondo Municipal de las Artes, vamos por esto, bueno, vamos juntos. Empecemos a andar midiéndonos de dónde provenimos, ¿no? Me parece que es una gran discusión que a mí me apasiona intentar darla, lo he intentado hacer, a veces, bueno, uno se repliega un poco porque es un poco cansador, pero lo que no dejo de reconocer que es indispensable. Que las nuevas generaciones lo tomen como propio y entiendan que tenemos que construir un concepto de común unidad, si queremos, ¿no? Porque si no parece que Bahía también tiene esa cosa, que como que estamos de paso, ¿no? Como que mi destino me espera Capital, me espera Barcelona, ¿no? Entonces, estamos, bueno, yo estoy acá, pero bueno, es como que soy inmigrante que voy a volver a mis raíces. Entonces, bueno, eso también es una cosa muy del bahiense, ¿no? La falta de raigambre, como que no nos sentimos tan... y todo lo que es de acá se relativiza, y bueno, necesitamos de este porteñismo medio desubicado que tenemos, ¿no? Porque siempre esperamos que te legitime fulanito o fulanita que venga de Capital, ¿no? Pasa en los medios, pasa en la producción artística, también pasa en la política, pasa en todo el quehacer, ¿no? Como que aparece, tenemos esta cosa de falta de querencia, de querernos al terruño que pertenecemos. Si no nos queremos, no nos van a querer los otros. Así que, esa es la cuestión, ¿no? Bueno, Alejandro, te agradecemos un montón estos minutos que nos dispensaste. Queríamos tener en un momento importante para el debate
luego de la pandemia, con la reapertura del Teatro Municipal, para instalar o tratar de instalar estas temáticas que no se reducen únicamente a, como decías, al teatro ni a los actores y actrices, ¿no? Tiene que ver con un modelo, Tenemos parece. que generar la reapertura al debate, la reapertura a lo social en su conjunto, ¿no? Ojalá que de a poquito. Hay experiencias, hemos mantenido en la medida de lo posible los debates virtuales y demás, pero bueno, hay gente que le ha sacado provecho a esta limitación que tuvimos que imponernos para preservarnos, ¿no? Y hay gente que, mientras que nosotros nos cuidamos, hubo gente que construyó consensos, construyó mayorías, construyó calle también, que era inédito, ¿no? Que la derecha construya calle mientras que el sector progresista o popular se replegara, fue también, tendríamos que vamos a tener que ver cómo salimos de eso, cómo nos reconstruimos de eso, ¿no? Porque, bueno, la rebeldía se ha tornado derecha, pareciera, la calle es la derecha, la militancia política parece que es la derecha, y los de la izquierda estamos, o el sector popular, estamos como medios temerosos de no espantar al gato, así que, bueno, me parece que todo lo que vaya a ese punto, bienvenido, y esperemos que lo apoyaremos en la medida de lo posible, ¿no? Sí, hacer lo posible por reconstruir también el tejido social, que quedó bastante lesionado, venía lesionado, y bueno, la pandemia fue como el golpe de gracia, ¿no? Y a veces cuando las cuestiones básicas no están satisfechas, es muy difícil ponerse a pensar qué tipo de ciudad queremos construir o qué aporte hacemos desde nuestro lugar a la cultura. Que me parece que es interesante esto que propones en relación a que los que somos y las que somos trabajadores de la cultura podamos empezar a pensar cómo podemos aportar también a la reconstrucción del tejido social y de los debates que tenemos que dar. Sí, y desde la modestia, la autocrítica también, la modestia, no seamos los iluminados en un momento, porque evidentemente también no hicimos las cosas, si no hubiésemos llegado a este estado, ¿no? Evidentemente hay fallas también, porque hablamos de Ricardo Margo, pero ¿cuánto sector de los pares nuestros, que a veces nos cuesta decir compañeros, han sido absolutamente funcionales a esas políticas? Entonces, eso fue parte de la historia y no se puede omitir, ¿no? Entonces, hubo determinados sectores que han sido muy cómplices de esto, no para condenarlos en la plaza, pero para menos para pensar, de una u otra manera, todos hemos sido cómplices por acción o omisión de estas prácticas. Entonces, bueno, tenemos que repensarnos, porque no es que somos solamente los pares, sino que también a veces cuando hemos tenido que tomar comportamientos más protagonistas, nos hemos quedado en el molde o no hemos actuado con toda la energía, no hemos sabido tal vez, ¿no? No hemos podido, pero bueno, pero hay que plantearse que no hicimos las cosas tan bien, sin matarse, sin rajarse la actividad, pero digo, hay para repensar, porque si no estaríamos mintiendo, ¿no? Porque eso, figuras como Margo, que está bien, pero el problema no es Margo, o el que fuere, o Casale, el problema es... Sí, es un sistema, es como el patriarcado, ¿no? No es fulano, mengano, es un sistema. Si no empezamos a correr ese paradigma, hay mucha gente que está dispuesta a ser Margo, digamos, ¿no? O el que fuere. Sí, eso. Exactamente. Alejandro, muchísimas gracias. Ale. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós, gracias. Muy bien, doctora. ¿Sabes qué? Pensaba en esta particularidad. Aún con el teatro municipal abierto, hay como, no sé si algo invisible que es lo que pasa adentro, y al mismo tiempo, cuando se realizan manifestaciones populares, masivas, campeonato de fútbol, manifestación por algo, vamos al teatro, pero el teatro desde afuera, ¿cierto? Sí, como punto de encuentro casi, ¿no? No como un lugar propio que lo habitamos y hacia donde llevamos expresiones artísticas, culturales, sino, sí, un lugar desde un punto de encuentro, ¿no? Casi como si fuera una figura de museo. Esta cultura museística también, que es complicada, porque implica esto, ¿no? El mirar de afuera, el no tocar, el no cambiar, el no apropiárselo, es casi como un dinosaurio en el centro, y hacia allí vamos a congregarnos para festejar un gol. Exactamente.
Doctora, ¿algo para anunciar, para decir? No es un momento. Tenemos varios proyectos, pero los Muy vamos bien. a anunciar un chiquitín más adelante. Ah, Porque se están gestando, se están cocinando. Sí, agradecer a todos, todas, todes quienes participaron del cierre del ciclo de dramaturgias de urgencia, que fue realmente muy, muy feliz ese cierre. Y nada, si hay una invitación es a visitar las redes del grupo de teatro popular, colectivo y feminista, o de Mujeres de Pelo Suelto, o de Chicas de Colgar, o de Hacedores y Críticos, donde vamos publicando o de Descarada, productora escénica también, donde vamos manteniéndonos al día de posibilidades, espectáculos, procesos creativos, y, y sí, por ahí anunciar, no tiene que ver con nosotras, pero tenemos una compañera actriz de Mendoza, Laura Laos, que siempre nos acompaña en muchos proyectos y que este viernes, sábado y domingo presenta, junto con una producción de Puerto Rico, una obra que se llama 13 años sin sexo. Se puede acceder a las entradas a través de Teatro en la Nube, www.teatroenlanube1 Las entradas son a la gorra también. Y bueno, interesante ver cómo actrices y actores de Puerto Rico y nuestra amiga mendocina, actriz argentina, han ensayado, atravesado un proceso creativo y bueno, y ahora van a estrenar por Zoom. por Zoom. Esto que también es una de las cosas buenas que trajo la pandemia, ¿no? Estas posibilidades de habitar lo escénico desde estas plataformas digitales y construir. En nuestro caso tuvimos experiencia federal. Bueno, en el caso de nuestra compañera está haciendo una experiencia que es internacional, latinoamericana. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Estaremos ahí. Doctora, que pase un buen fin de semana, extra largo, súper largo. Igualmente, Sergio, que lo disfrutes mucho y que disfruten Muchísimas mucho gracias. el fin de semana quienes están del otro lado mirándonos. En la remisión del sábado a las 20. A las 20. Exactamente. Que estén bien, muchas gracias.